Que el Señor le bendiga. Vamos a estar abriendo la carta de Efesios, capítulo 3. Vamos a estar terminando el capítulo 3. Y vamos a estar recordando qué es lo que habíamos visto. Habíamos visto que Pablo comienza el capítulo 3 Comienza el capítulo 3 diciendo: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Vamos a ver que Pablo en el capítulo 1 de Efesios hizo una oración a favor de los hermanos de Efesios. Y esta va a ser la segunda oración en el capítulo 3 del versículo que vamos a estar leyendo del 14 al 21. Vamos a ver que Pablo hace esta segunda oración y vamos a ver qué es lo que pide Pablo para los hermanos de Efesios. Y leemos en el nombre de nuestro Señor Jesús, versículo 14 al 21, y dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a estar viendo esta oración que Pablo hace a favor de los hermanos de Efesios. Como ya les he dicho, en el capítulo 1, Pablo pide por los hermanos de Efesios, pide al Señor que el Señor les conceda conocimiento. Y en esta segunda oración, Pablo va a estar pidiendo dos cosas en particular. Vamos a estar leyendo el capítulo 14. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que Pablo ora al Señor, y cuando dice Pablo doblo mis rodillas, dice: ¿por qué causa es? O sea, doblaba las rodillas, oraba al Señor por la causa de predicar el Evangelio. Vemos una conexión en el capítulo 3, versículo 1. Cuando comienza el capítulo 3, versículo 1, Pablo dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. La conversación iba a estar encarada hacia esta oración que vamos a estar viendo hoy, pero por algo el Espíritu Santo guía a Pablo y hace un paréntesis, donde guía a Pablo para poder hablar acerca del ministerio que el Señor le había encomendado a Pablo. Así que vamos a estar viendo, esto es una continuación, el versículo 14 sería del versículo 1, es una conexión que hay. Y dice: por esta causa doblo mis rodillas, por la causa de la predicación del Evangelio. Recordemos que él se encontraba preso, lo habían metido preso injustamente porque supuestamente había metido un gentil al templo del Señor. Y dice: doblo mis rodillas. Pablo muestra acá una total sumisión al Señor. Él ora a Dios, muestra una total sumisión, como dice el versículo 1, dice: prisionero de Cristo Jesús. Es algo muy parecido. Y cuando dice doblo mi rodilla, más que una postura al orar, del estar de rodilla, Pablo hace referencia a la actitud del corazón. Pablo dice: doblo mis rodillas, es como decir, doblego mi corazón ante el Señor. Y es la actitud con la que Pablo ora. No se hable tanto de la posición física. Pablo conocía su postura, Pablo conocía el lugar que le pertenecía a él, de creación. Él sabía que el Señor, vemos el ejemplo del Padre Nuestro, que dice: Padre nuestro que estás en el cielo. Y Pablo conocía su posición, él oraba con un total respeto al Señor. Sabemos nosotros que nos podemos acercar mediante la oración, sabemos que es un arma que el Señor nos ha concedido. Nos podemos acercar a Dios en oración confiadamente,
pero no confianzudamente. Escuchaba lo que decía mi hermana Angélica, que es una gran realidad. Muchas personas se acercan al Señor olvidándose de que se acercan al Creador de los cielos, de la tierra y de todo lo que vemos. Así que nosotros tenemos la confianza de poder doblar nuestras rodillas. Sabemos que esto no es algo de la postura, sino algo del corazón, pero tenemos que orar con un total respeto, sabiendo que nos dirigimos al Señor. Sabemos que la oración es un arma del creyente. Pablo físicamente estaba él preso, él no podía hacer otra cosa, estaba preso, pero sin embargo su espíritu no. Él usa de esta arma que el Señor nos concede a todos, no solamente a Pablo, y él, estando encarcelado, él ora a favor de los hermanos de Efesios. Y así muchas veces nosotros nos podemos, quizás, seguramente a todos nos ha pasado en algún momento, nos podemos encontrar como Pablo, físicamente ante una situación, una circunstancia, que no podemos hacer nada, pero el Señor nos da de la oración. Nosotros podemos usar de la oración para poder doblar nuestras rodillas, orar al Padre, contarle qué es lo que nos pasa, qué es lo que necesitamos, cuál es lo que nos aqueja, y nosotros podemos estar en el Espíritu orando al Señor, más allá de que por ahí muchas veces físicamente no podemos hacer nada. Un ejemplo, no sé, mamás que tienen a sus hijos fuera de los caminos del Señor, como mamá no lo podemos traer de los pelos a los caminos del Señor, pero sí podemos estar intercediendo, podemos estar orando a favor de ellos. Y esto el Señor lo ha dejado para que lo usemos. Pablo, mediante la oración, descansa en el Señor. Él encomendaba su causa, él estaba preso, encomendaba su causa al Señor, oraba, encomendaba esto y confiaba en el Señor, confiaba en la voluntad del Señor. Le voy a estar leyendo Salmos 37:5 y dice: encomienda a Dios tu camino, confía en Él y Él hará. O sea, nosotros como hijos del Señor tenemos que encomendar todas nuestras cosas, quizás nuestro problema al Señor, encomendarlo a Él, confiar en Él, confiar en que su voluntad es buena y es perfecta y aceptarla, porque por ahí pasa también muchas veces que no aceptamos la voluntad del Señor. En Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O sea, Pablo pedía conforme a la voluntad del Señor, y es lo que nosotros tenemos que hacer, pedir conforme a la voluntad de Dios. Quizás muchas veces pedimos algo al Señor y estamos durante años pidiendo algo para el Señor, pero pidiendo mal, pidiendo no conforme a la voluntad de Dios, pidiendo según nuestra voluntad, nuestros deseos. Y el Señor nos pide que podamos estar orando conforme a su voluntad. Vemos en sus dos oraciones, primero que pide cosas espirituales, tanto en la oración de Efesios capítulo 1 como en esta oración. Él pide primero cosas espirituales y segundo pide por otros. O sea, Pablo no está pidiendo por él. Y acá vemos el tema de la intercesión, cómo nosotros tenemos que estar intercediendo. Pero eso pasa cuando nosotros tenemos amor del Señor. Cuando nosotros tenemos ese amor del Señor, nosotros vamos a ser movidos a estar orando, a estar intercediendo por mi hermano si está pasando alguna dificultad, por interesarnos en los hermanos. Y Pablo vemos acá que intercede. Entonces, en cuanto a la oración, podemos ver que tenemos que orar con una actitud agradable al Señor y orar conforme a la voluntad del Señor, como Pablo lo hacía. En 1 de Tesalonicenses 5:16 dice: orad sin cesar. Y nosotros tenemos que orar sin cesar. Esto no es orar sin cesar continuamente, o sea, estar como loros repitiendo. No, esto hace referencia a una actitud del corazón. Esto por ahí le puede pasar a las mamás que tienen hijos chiquitos, que por ahí todos tenemos que tener un momento en el día de poder estar orando. Pero hay veces, por ejemplo, a mí me pasa de estar haciendo mis quehaceres y estar en mi corazón clamando al Señor. Esto no se trata de estar continuamente orando, uno no puede hacerlo porque uno tiene trabajo, tiene sus quehaceres, tantas cosas para hacer en el día, pero podemos estar en nuestro corazón, estar pidiéndole al Señor. Por eso dice acá: orad sin cesar. Y dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Le voy a leer 1 de Timoteo 2:5 y dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Sabemos acá que todas nuestras oraciones tienen que ser en el nombre
en nuestro Señor Jesús. Él es nuestro acceso al Padre. Esto no es que se usa una palabra mágica en el nombre de nuestro Señor Jesús. No, es una actitud que nosotros tenemos de confianza en nuestro Señor Jesús, que Él intercede por nosotros, Él está como mediador entre nosotros y el Señor. Vemos que Pablo ora al Padre, al Creador, al decir ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, al Padre, el Creador de todas las cosas, o sea, el Dios grande que tiene el poder para hacer cualquier cosa. Vemos acá una actitud de Pablo de confianza y fe. Y nosotros podríamos estar preguntándonos, ¿cómo oramos a nuestro Dios? O sea, cuando nosotros oramos al Señor, oramos a un Dios grande, creador de los cielos y de la tierra, a un Dios chiquitito, chiquitito, chiquitito que no puede hacer nada. Que quizás muchas veces, y Señor, te encomiendo esto, pero por las dudas voy a actuar yo, por las dudas. No confiamos en el Señor, no confiamos en que Él es un Dios grande que puede hacer cualquier cosa, si es conforme a su voluntad. Porque cuando hablamos de la oración siempre tiene que ser conforme a la voluntad del Señor. Entonces podríamos preguntarnos, ¿cómo oramos nosotros? Si a un Dios grande o a un Dios pequeño. Tenemos que orar creyendo, como dice Mateo 21:22. Dice, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Tenemos que tener fe para pedir a nuestro Dios. No podemos estar dudando del Señor. Es el Dios creador de todas las cosas. Pero siempre va de la mano con que sea la oración nuestra lo que le pedimos conforme a la voluntad del Señor. Porque muchas veces se confunden las personas y dicen, bueno, estoy orando por esto, pero no me lo concede. Pero quizás no es la voluntad del Señor. Versículo 15, dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, el gobernador de todas las cosas. A ese Dios grande y poderoso Pablo ora, y vemos que ora por la familia de Dios, por los que ya han partido y por los que están todavía en la tierra. Pablo considera que esta es su familia, o sea, acá se refiere a la familia del Señor, a todo creyente. Y vamos a ver en el versículo 16 el motivo, qué es lo que pide Pablo. Y dice, para que os dé. Pablo plantea una necesidad acá. O sea, tenemos que saber que el Señor, dueño de todas las cosas, tenemos que contarle lo que nosotros necesitamos, porque por ahí cometemos el error de decir, bueno, porque el Señor me conoce y conoce nuestro corazón y Él sabe de lo que tenemos necesidad. No le contamos al Señor nuestras necesidades y el Señor está esperando que nosotros podamos tener una actitud de fe, de confianza hacia Él, de poder contarle todo lo que nos pasa, nuestras necesidades, no solamente necesidades, sino también de alabarle, que muchas veces no pasa eso. Siempre es una oración de estar pidiendo, pidiendo, pidiendo y muy pocas veces se ve oraciones de alabanza al Señor. Entonces Pablo dice, para que os dé. Y vemos cuando Pablo dice para que os dé, vemos el corazón de Pablo. O sea, él está intercediendo por otro, está pidiendo por otro. Y a veces según nuestras oraciones queda expuesto lo que hay en nuestro corazón. Porque a veces somos tan egoístas pidiendo. Pedimos por nosotros, necesito, yo, siempre es un yo. Y Pablo acá vemos que el amor de Dios estaba perfeccionado en Pablo, en su corazón. Y esto lo llevaba a estar orando por los hermanos de Efesios. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Tenemos que recordar que todas las bendiciones espirituales estaban en Efesios 1, que son muchas. Efesios 1, versículo 3. Y Pablo dice conforme, no dice de. O sea, cuando se refiere a conforme, diríamos en calidad. Cuando decimos conforme es calidad y cuando decimos de es cantidad. Y cuando dice conforme, sabemos que nuestro Dios es grande, es poderoso y nos ha bendecido con toda bendición espiritual. O sea, de esas riquezas gloriosas el Señor nos da, en la medida de lo que el Señor es, un Dios grande y poderoso. Escuchamos a un pastor que daba el ejemplo, por ejemplo, para poder entender esto, decía el ejemplo de un millonario. No es lo mismo que un millonario diga, yo les doy
conforme a la plata que él tiene, yo le doy de la plata que él tiene. Cuando decimos de, puede ser desde una cantidad poca de dinero hasta un montón de plata. O sea, pero cuando es conforme es según el grado de nuestro Dios. Él nos ha dado de todas sus bendiciones espirituales conforme a lo que Él es. Vemos que siempre Dios nos da en grande, conforme a su riqueza, como dice Efesios 1. Y cuando dice riqueza, habla en el ámbito espiritual. O sea, Pablo está pidiendo cosas espirituales. Pablo no le dice, Señor, te pido un mejor trabajo, Señor, te pido un mejor bienestar. No, Pablo pide por cosas espirituales para los hermanos de Efesios. Vemos el ejemplo en Efesios 1, 17 y 18, que Pablo pide espíritu de sabiduría y de revelación. Es algo en el ámbito espiritual. Y al Señor lo que vemos que al Señor siempre le va a preocupar el estado de la persona, lo espiritual. Al Señor le preocupa el alma de la persona. Al Señor no le importa quizás mucho cómo vivimos. Si tenemos, tenemos, y si no tenemos, no tenemos. El Señor dará cuando Él quiera, ¿no es cierto? Pero a Él le importa cómo estamos nosotros delante de nuestra alma, que la persona sea salva, que crezcamos cuando ya conocemos al Señor, que crezcamos en santificación, que podamos ir madurando en los caminos del Señor. Y Pablo vemos acá que pide cosas espirituales. Entonces vemos al Señor le preocupa mucho más nuestra situación espiritual, el que seamos fortalecidos, por ejemplo, lo vamos a ver más adelante. ¿Y todo esto para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, como dice capítulo 1 y 6, y para alabanza de su nombre. Todo lo que el Señor haga en nuestra vida va a ser para alabanza de su nombre. Y vemos que lo que pide Pablo, el ser fortalecido. O sea, se dice el ser fortalecido es porque nosotros nos debilitamos como cristianos. En Mateo 26, 11 dice, velad y orad para que no entres en tentación. O sea, como cristianos nos debilitamos. ¿Y qué es lo que nos hace fuerte? Orar al Señor, leer su palabra nos hace fuerte. Buscar la llenura del Espíritu Santo. Porque cuando nos debilitamos vemos la oferta del pecado como algo atractivo. O sea, nosotros no nos llenamos del Espíritu Santo, no nos llenamos de las cosas del Señor, nos debilitamos y ahí estamos expuestos a caer en tentaciones. Muchas veces no podemos pretender estar fuerte y vencer las tentaciones si no nos llenamos. O sea, no es algo mágico que pasa, es algo que nosotros, un ejercicio que nosotros como hijos del Señor tenemos que estar haciendo. Dice, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Segunda de Corintios 4:16 dice, por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva cada día. Sabemos que cuando Pablo pide que se fortalezcan los hermanos de Dios, es algo interior, es algo de adentro. Y acá en 2 de Corintios 4:16 dice que aunque nuestro exterior se va desgastando, nuestro interior se va renovando. O eso es lo que debería de estar pasando en nuestras vidas, ¿no es cierto? Tenemos que preocuparnos más por nuestro interior, por ahí, que por lo de afuera. Lo de afuera es una fachada que encima se va desgastando, lamentablemente es así. Se va desgastando, se va poniendo viejito. Así que nosotros tenemos que estar buscándonos renovar nuestro interior en la palabra del Señor. Tenemos que saber que Dios actúa desde adentro hacia afuera. Por ahí el error que se comete es de pensar que es al revés. O sea, nosotros llegamos a los caminos del Señor y queremos de repente estar por fuera, supuestamente convertidos totalmente al Señor, y no es así. El Señor va actuando desde adentro hacia afuera. Vemos en oportunidades que el Señor le dice a los fariseos sepulcros blanqueados, porque por fuera parecían que convertidos al Señor, pero por dentro no era así. Y el Señor actúa desde adentro hacia afuera. Vemos que más allá de que seamos bendecidos con toda bendición espiritual, ahora Pablo ora a Dios
para que el Señor provea lo que necesitan para llevar sus vidas después de conocer a Cristo a cabo. El ser fortalecido es algo que necesitamos, el ser fortalecidos. Vemos en Efesios 6:10 una similitud con este versículo, por ejemplo. Efesios 6:10, y dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, tenemos que fortalecernos en el Señor, no en otra cosa. ¿Qué conseguimos al ser fortalecidos? Primero, que nuestro carácter vaya siendo transformado, vayamos teniendo esos frutos del Espíritu Santo que debemos tener, y dar de lo que nosotros, cuando nosotros nos llenamos, damos de lo que hay dentro de nosotros para afuera. Muchas veces no damos porque no tenemos nada y tenemos que ser llenos del Señor, estar buscando ser fortalecidos en Él para poder dar, como Pablo en esta oportunidad estaba haciendo. Pablo estaba lleno del Señor. Por algo Pablo intercede por los hermanos de Efesios, por algo Pablo se expone al quedar preso por hermano, por la predicación del Evangelio. O sea, tenemos que estar siendo llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo nos fortalecemos? Poniendo en práctica la palabra de Dios. Los efesios conocían, en el capítulo 1, conocían de todo lo que el Señor había hecho. Habían sido elegidos, habían sido adoptados, habían sido predestinados, pero no estaban haciendo uso de todas estas bendiciones. Entonces nosotros lo que tenemos que estar haciendo uso de todas estas bendiciones, no solamente conocer, sino ponerla en práctica todo esto. Hay un grave error que se comete, el no ser equilibrado, tanto en el conocimiento como en la sabiduría. El conocimiento es lo que está acá y la sabiduría es poner en práctica lo que nosotros ya conocemos. Y esto es lo que los hermanos de Efesios no estaban haciendo quizás. O sea, ellos conocían todas las grandes cosas que el Señor había hecho, pero no la ponían en práctica. Y tenemos que vivir lo que conocemos y lo que predicamos. Esto realmente es fuerte y muchas veces es como que hay veces que nos molesta escucharlo, pero es la realidad. Nosotros tenemos que vivir. El Señor no nos llama a llenarnos de conocimiento, sino a poder practicar lo que nosotros estamos predicando. En esta segunda oración, Pablo pide que ellos puedan vivir todo lo aprendido. Por eso el título, seguramente en su Biblia también lo dice, el amor que excede a todo conocimiento. Entonces, ¿qué nos hace ser buenos cristianos? No va a ser lo mucho que sepamos, no va a ser lo lindo que la persona pueda predicar, no va a ser todo el conocimiento, sino va a ser que el amor del Señor se manifieste en nosotros. El amor del Señor dice que ha sido derramado en nosotros, en nuestros corazones, pero muchas veces no lo demostramos hacia afuera. ¿Qué nos fortalece? Conocer y poner en práctica la palabra. O sea, esto siempre va de la mano, es conocimiento y sabiduría. O sea, siempre va de la mano, nunca puede ser simplemente el conocimiento. Porque muchas veces pasa también que se puede tener conocimiento, pero dura poco. Todo ese conocimiento, cuando no se lleva a la práctica, hace mal a la persona. Por eso tenemos que poner en práctica la palabra del Señor. ¿Cómo nos fortalecemos también? El amando a nuestros enemigos, el pasar una prueba difícil. Vemos el ejemplo de Abraham e Isaac. O sea, él pasó una prueba difícil porque estaba fortalecido. Si no, no había manera de que él pase esa prueba. Y así muchas veces nosotros tenemos que fortalecernos interiormente para poder pasar esas pruebas. Y esas pruebas nos van a ayudar a madurar, a ir creciendo en los caminos del Señor. Aunque en ese momento muchas veces no lo vemos como una situación linda o buena, pero todas las cosas nos ayudan para bien, dice el Señor. En Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es el Señor quien nos fortalece por medio de la palabra, de poner en práctica su palabra, de vivir una vida en santidad. Versículo 17 dice: para que habite Cristo en nuestro corazón. Pablo se refiere a que Cristo pueda sentirse cómodo en nuestros corazones. Y si bien sabemos que nosotros llegar a los caminos del Señor cuando Cristo entra en nuestro corazón, Él habita en nuestro corazón, pero muchas veces nuestro corazón no es una casa agradable al Señor. Hay cosas
que todavía tenemos que estar cambiando, cosas que estar sacando de nuestra casa para que Cristo se sienta cómodo. Entonces podríamos preguntarnos cómo está nuestro corazón delante del Señor. Hay cosas en nuestro carácter, seguramente lo hay en todos, porque nadie ha llegado acá a la perfección. Todos tenemos cosas que cambiar en nuestro carácter, en nuestro día a día, pero tenemos que estar poniendo también de nosotros. No podemos estar, Señor, cambia mi carácter. No, somos nosotros que tenemos que tener la iniciativa de estar cambiando, de estar perdonando, de tantas cosas que el Señor nos pide. Hay cosas en nuestro corazón que el Señor no le agradan. Y podríamos ver el ejemplo, por ejemplo, de cuando una persona compra una casa. Compra una casa y la casa está de determinada forma, ¿no es cierto? Y quien la va a habitar empieza a hacerle modificaciones para que se pueda sentir cómodo. Así es el Señor va haciendo modificaciones para que Él pueda sentirse cómodo en nuestros corazones. Y nosotros tenemos que dejar que el Señor también vaya moldeando, también poner de nosotros, no solamente del Señor, también poner de nosotros. Entonces podríamos preguntarnos cómo Cristo se sentirá habitando nuestro corazón, si habrá cosas que estar cambiando. Sabemos que estamos en proceso, gloria a Dios que estamos en proceso y gloria a Dios que el Señor nos promete que lo que empezó en nosotros lo va a ir perfeccionando. Menos mal, porque si no, ¿dónde estaríamos nosotros? A este proceso se le llama la santificación. Y hay 3 tipos de santificación. La santificación posicional, que es cuando nosotros llegamos al Señor. La santificación progresiva, que es la que nosotros tenemos que estar practicando todos los días, no es cada culto, sino es todos los días estar practicando esta santificación, estar apartándonos más y más para el Señor. Y la santificación definitiva. O sea, la santificación progresiva es un ejercicio que tenemos que constantemente estar practicando. Para que esta casa, más que una casa, sea un hogar para el Señor. No es lo mismo que decir, tengo una casa que tengo un hogar. Un hogar es confortable, es otra cosa, es otro sentimiento, ¿no es cierto? Tener una casa es tener una casa donde alguien vive, pero tener un hogar es otra cosa lo que se siente. No alcanza solamente con saber quién es Cristo, sino también de poner por obra todo lo que nosotros sabemos del Señor. Vivir la palabra, que se manifieste en nosotros el amor de Dios. El Señor se siente confortable cuando en nuestro corazón haya fe y amor. Como dice en el versículo 17, arraigados. Vemos el ejemplo de un árbol, arraigados sus raíces, fuertes, que no nos mueve nada. Y así tiene que ser nuestro amor, que no nos mueve nada, no que porque, no sé, hoy no me saludó tal hermano, ya está, no lo amo más, o ya, no sé, algo que me cayó mal, no lo perdono. O sea, que nuestro amor sea fuerte, sea arraigado en el Señor. Por eso dice arraigados y cimentados en amor. Le voy a leer 1 Corintios 13, del 1 al 7, si lo quiero buscar, y si no lo leo yo. 13 del 1 al 7. Y dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, si no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. O sea, que sea el amor lo que nosotros nos mueva. Muchas veces uno pone énfasis en lo que uno puede hacer. No sé, acá habla, por ejemplo, el tema de las profecías. Pero si no tenemos amor, de nada sirve. O sea, de nada sirve ante el Señor. Nosotros tenemos que tener el amor de Dios en nuestros corazones, que sea ese amor el que nos mueva a hacer tal cosa por el hermano, una oración, o si llevamos, no sé, algo que necesite el hermano, que sea el amor, no el ser visto muchas veces, sino que sea el amor.
Primera de Juan 4, 7, 8 y 9. Dice: amados, amémonos unos a otros porque es el amor de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. O sea, la característica fundamental del cristiano tiene que ser el amor, no puede ser otra cosa. O sea, sabemos que tenemos que estar madurando en cuanto al conocimiento también, porque todo va de la mano el conocimiento y ponerlo en práctica, pero el amor es una característica fundamental del cristiano, es uno de los frutos del Espíritu Santo. Tenemos que amar como Dios nos ha amado a nosotros, no tener ese amor tan frágil que muchas veces nosotros tenemos, sino imitar el amor del Señor. Y el versículo 18 dice, de Efesios: arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. O sea, Pablo ora para que estos creyentes se aferren al inmenso amor del Señor. Cuando dice anchura, la longitud, la profundidad, es que no tiene medida el amor del Señor. Sus bendiciones, el amor del Señor son insondables, no tienen fondo, son inescrutables. O sea, no tiene medida el amor del Señor. Y Pablo ora para que estos hermanos se aferren y sean arraigados en ese mismo amor. El amor de Dios sobrepasó y sobrepasa todos los límites. Por eso muchas veces los fariseos no entendían por qué hacía lo que hacía nuestro Señor Jesús. ¿Por qué tenía ese amor? ¿Por qué, por ejemplo, tenemos el ejemplo de la mujer que le pide, cuando Cristo le pide, dame de beber? Sabíamos que había ahí como una distancia entre ellos, supuestamente la mujer, porque eran samaritanos, pero el Señor muestra su amor y siempre mostró su amor para con todas las personas. Vemos también que muchos tienen imágenes distorsionadas del Señor, como decía también nuestra hermana Angélica, porque dicen, porque Dios es amor, vemos que Dios es un Dios permisivo. Y a veces y otras personas dicen, porque Dios es un juez, tienen una imagen del Señor que es autoritario, es un Dios malo, es un Dios que nos dicta leyes que tenemos que seguir al pie de la letra, si no viene el juicio. Son imágenes distorsionadas que quizás muchas veces nosotros nos armamos en nuestra cabeza del Señor. Y muchas veces la imagen que nosotros tenemos en nuestra cabeza del Señor también son reflejadas en nuestras oraciones. Porque hay veces que nosotros, como decía en el principio, somos confianzudos, porque Dios es bueno, me va a dejar pasar esto, me va a dejar pasar lo otro, o porque Dios corrige, disciplina. Según nuestras oraciones muchas veces es la imagen que nosotros tenemos de nuestro Señor. El versículo 19 dice, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Y primera de Juan 4:16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios. El amor de Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. O sea, tenemos que permanecer en el amor y el Señor permanece en nosotros. Primera de Juan 4, 20 y 21 dice, y si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien no ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no le ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos y continuamente tener esa actitud en nuestro corazón de amor hacia nuestro prójimo. Cómo vemos también a los otros, cómo vemos a las personas que aún no conocen del Señor, porque a veces sí, somos hijos del Señor, pero miramos a los demás con ojos de juicio. No tenemos ese amor del Señor en nuestra vida. Y primera de Juan 2, 5 y 6 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado.
Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, sus pisadas, que seguir sus pisadas, como el Señor tuvo el amor que tuvo con toda la humanidad, no solamente con un grupo de personas, sino con toda la humanidad. Y nosotros podemos imitar ese amor del Señor. Dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Este es el propósito supremo de Dios para con nosotros, ser llenos de toda la plenitud del Señor. En Colosenses 2:10 dice que estamos completos en Él. Y muchas veces vemos, siendo cristianos, siendo creyentes, cómo vivimos. Vivimos como mendigos, teniendo un Dios grande, poderoso, y no estamos hablando acá de lo que es material, estamos hablando de lo que es espiritual. Sabemos que el Señor se preocupa por nuestro estado espiritual primeramente. Y muchas veces vivimos así como mendigos, no hacemos uso de todas esas bendiciones que el Señor nos ha dado. Tenemos que buscar ser llenos del Espíritu Santo. Versículo 20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. O sea, Dios siempre obra mejor de lo que nosotros vemos. Nosotros doblamos nuestra rodilla, oramos, y el Señor siempre nos da mucho más de lo que nosotros pensamos cuando oramos conforme a la voluntad del Señor. Como teníamos el ejemplo que contaba nuestro pastor acerca de las chapas. El Señor siempre nos sorprende, nos da mucho más de lo que nosotros le pedimos. Para el Señor no hay nada imposible. A Él nadie le pone límites al Señor. El Señor puede hacer cualquier cosa cuando sea conforme a su voluntad. Él es el Señor de todo. Y para ir terminando el versículo 21, Pablo termina con una doxología. Esto es cuando terminamos una oración con palabras de alabanzas al Señor. Y dice, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vemos que Pablo termina con una alabanza al Señor. Y qué lindo sería que tengamos como costumbre nosotros poder comenzar nuestras oraciones, terminar nuestras oraciones, o hacer oraciones simple y sencillamente de alabanza al Señor. Sabemos que el Señor se merece toda la gloria y toda la honra. Y Pablo acá termina con palabras de alabanza a un Dios grande y poderoso, el cual Pablo le pide que sean estos hermanos fortalecidos, que sean llenos de toda la plenitud del Señor. Que el Señor nos ayude, que podamos ir santificando nuestras vidas cada día más al Señor. Haciendo esto vamos a ser creyentes de oración, creyentes que amen la palabra del Señor y que la pongan por obra también. ¿Y qué va a dar como resultado todo esto? Que el amor de Dios sea perfeccionado y que de lo que hay en nuestro corazón podamos dar a los demás también. Que el Señor nos ayude y bueno, vamos a estar orando para agradecerle al Señor por su palabra. Si nuestro canal ha sido de bendición para tu vida y sentís el anhelo de poder colaborar, te dejaremos estas cuentas para que puedas ayudarnos a seguir creciendo. Dios te bendiga.